Sí, está Vamos muy a bien. darle un saludo a todos los estudiantes de todos los municipios que corresponden al departamento del Tolima. ¿Desde dónde nos saludan? ¿Desde qué institución educativa? Sus nombres para conocerlos. Profe, vamos a esperar a que primero nos saluden para darle inicio a esta Nos saludan para maravillosa saber clase. de dónde nos están conectando. Sí, señor. Vamos a esperar desde donde nos saludan. Ya saben que desde el chat estaremos leyendo todos sus comentarios relacionados pues a la actividad que vamos a realizar el día de hoy con el profe mientras se van conectando el resto. Entonces vamos a ir saludando desde qué municipio, institución educativa nos escriben, se conectan muy puntualmente el día de hoy los estudiantes que ya vemos que hay 23 estudiantes, entonces vamos a ver si ya podemos con ustedes saludarnos, desde dónde nos escriben. Mientras eso, profe, vamos a también a recordarles a ellos que las redes sociales de la Dirección de Calidad Educativa se encuentran disponibles para que ustedes sigan todas las transmisiones. Allí van a encontrar los links, también van a encontrar diferentes actividades que realiza la Dirección de Calidad Educativa con la Secretaría de Educación, actividades que van desde Hello Tolima, Saberlo Todo, y que todos los días pues están impactando positivamente en la educación pública de nuestro departamento. Allí el profe nos está mostrando desde dónde nos pueden seguir. Recuerden saludarnos y también seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, profe, acá nos están saludando desde el municipio de Collaima. Jaime, Jaime Enrique, mucho gusto, Jaime. Hola, Buenas Jaime, ¿cómo tardes. vamos? Juan Felipe Ruiz Bautista, del grado 11-2 del Colegio Diego Fayón de Ibagué, Tolima. Un saludo muy especial al Diego Fayón de Ibagué que se conecta el día de hoy. Soy Sebastián desde Guamo, de la institución educativa del Liceo Antonio Buenaventura. Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Guamo y en especial a los del Liceo Antonio Buenaventura que se conectan. Vamos a ver desde dónde más nos escriben. Salúdenos, muchachos, vamos a conocernos. Ya vamos para aproximadamente 3 meses de mucho fortalecimiento de las pruebas saber. Necesitamos conocerlos. Recuerden que allí en las redes sociales también nos pueden seguir. Mariana, desde la institución educativa Felisa Suárez de Alpujarra, Tolima. Un saludo muy especial a la gente de Alpujarra, a todos los estudiantes de las instituciones educativas que allí se encuentran. Vamos a ver desde dónde más nos saludan, profe. No sé si tengan algo más para informarles a los estudiantes. Bueno, muchachos, hoy hemos avanzado un poco con el área de ciencias naturales y desde la semana pasada les estoy enviando los accesos para que ingresen a la plataforma del TOMI. Hoy vuelvo y les envío, muchachos, el form para que por favor se registren para poder tener los datos, para poder hacer seguimiento real a los procesos que venimos haciendo en el área. Hasta el momento solo tengo 49 registros. Necesitamos más trabajo desde la plataforma. Ok, profe, entonces mire, el profe nos está haciendo un llamado muy especial. Recuerden que los procesos no solamente le damos seguimiento a partir de la asistencia, el registro de la asistencia, sino también en la participación que ustedes pues tengan dentro del programa. Al final del programa pues vamos a estar haciendo esa trazabilidad de todos los procesos que se realizaron en las diferentes áreas. Allí van a sobresalir algunos nombres, obviamente, y pues la idea es que pues todos ustedes participen y que podamos tenerlos ahí en cuenta para futuras cuestiones que vamos a estar realizando la Secretaría de Educación. No les diré cuáles, es una sorpresa, la idea es que sea así, pero pues bueno, ya sabemos que vamos a darle seguimiento a este proceso que estamos realizando desde la Dirección de Calidad Educativa, obviamente agradeciéndole a la doctora Paola Andrea, la directora de calidad, al secretario de Educación Andrés Felipe Bedoya, que también nos da este espacio, y obviamente agradecerle a toda la gobernación del Tolima por facilitar todos los instrumentos que estamos pues utilizando en el marco de este programa.
Bueno, seguimos dice que el link no sirve, profe. Ay, ¿será que tocará revisar lo que dicen los demás Tocará revisarlo estudiantes? entonces para... También nos dicen, buenas tardes, Cristian David Paz Godoy, estudiante del Colegio Francisco Pineda López en Villarrica, Tolima. Muy bien, David, excelente. Bueno, profe, lo dejo entonces ahí con los estudiantes para que pueda entonces dar inicio. Ya tenemos Vamos a a dar inicio a 50. la clase de hoy. Listo, profe Bueno, Jonathan, muchas señor. gracias. Bueno, señor, muy amable. Feliz día para todos y que sea un día y una clase de mucha riqueza y aprendizaje. Vamos a participar al máximo el día de hoy en la clase, muchachos. Bueno, nuevamente recordarles, jóvenes, la importancia del proceso está en el seguimiento y en el acompañamiento que le podemos realizar, pero como ustedes se dan cuenta, solamente tenemos 1 hora y media semanal y es muy complicado hacer un proceso muy complejo en un horario tan corto. ¿Qué nos favorece la plataforma Tommy? Que ustedes pueden realizar los cuestionarios a cualquier momento y fuera de eso, de los resultados que ustedes tengan, ustedes al ingresar a la plataforma pueden hacer los repasos y ahí les profundiza con inteligencia artificial y les siguen saliendo más cuestionarios, les siguen saliendo más conceptos, apropiación de términos, las ideas, los conceptos y todo lo que necesitamos como herramienta básica para podernos enfrentar a las pruebas por competencias. El día de hoy vamos a iniciar con una clase de química, muchachos. Espero estén muy atentos. Hoy vamos a ver la participación sea más efectiva. Recuerden que la idea no es simplemente participar, es sacar los mejores puntajes y hacer la mejor apropiación del conocimiento. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar del átomo. Ya sabemos que el átomo es ¿qué? Es la unidad fundamental de la materia. Toda la materia está constituida por átomos, pero básicamente tenemos que entender cómo está estructurada y cuáles son las propiedades y qué es lo que nos referencia en la química el átomo como tal. Para ello tenemos aquí un mapa conceptual muy sencillo, donde tenemos el átomo con sus dos estructuras fundamentales, la nube de electrones o la periferia, que acá está referenciada en el dibujo en la parte inferior, donde encontramos los electrones alrededor del núcleo, los cuales se mueven, y en el núcleo encontramos lo que son las partículas subatómicas que forman el nucleón o los nucleones. Tenemos los protones y los neutrones. Estos conceptos son fundamentales entenderlos y saber de qué está constituida y cuál es la posición de cada una de estas partículas, porque de ahí para adelante todo esto es proceso de construcción, muchachos. Si no tenemos claros estas estructuras, sus cargas eléctricas y qué función tienen en el núcleo, pues no vamos a entender más adelante. Vamos a tener en cuenta que los protones son partículas subatómicas estables, o sea que están quietas allí, no tienen movimiento, poseen una carga eléctrica positiva y se simbolizan con la letra P+. Los nucleones, o perdón, los neutrones no poseen carga eléctrica, también son estáticos y su simbología es una N minúscula. Tanto los protones como los neutrones son los que determinan la masa del átomo. Y allí del núcleo es que determinamos la masa o el peso atómico. Y alrededor del núcleo encontramos los electrones que permanecen en la periferia del núcleo, poseen carga negativa y su símbolo es la E-. Debemos de tener muy en cuenta que para hablar de propiedades del átomo tenemos que tener clara la posición de cada una de estas partículas subatómicas. En el núcleo, los protones y los neutrones, y en la periferia, los electrones. Esto nos da las propiedades particulares del átomo. Si yo quiero hablar de número atómico, tengo que entender qué es la referencia de los protones que están en el núcleo. Si tengo que hablar de masa atómica, tengo que mirar la suma de protones y neutrones. Y si yo tengo que analizar cuáles las propiedades químicas del átomo, o sea, cómo interactúa el átomo para formar más compuestos y generar reacciones químicas, aquí tengo que trabajar son con los electrones. Conceptos básicos, muchachos, esto ya ustedes desde sexto a noveno han tenido esas clases con los docentes allá en el aula y por lo menos se deben de ubicar en lo que es el átomo y las estructuras subatómicas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Por favor, en el chat. Bueno, profe, entonces recuerden chicos que el sitio para interactuar con el profe aquí
es por el chat, entonces los estaremos leyendo para ver cómo están respondiendo. Por lo eh, menos allá con una manito. Vamos bien, los que estén exacto. conectados. Pero necesito que estén Eh, pendientes para que ahorita participen al máximo. dice que se escucha muy pasito, pero mira que yo lo estoy escuchando bien al profe, ¿no? O Tal vez sea, allá tienen sí, hay que retorno en revisar internet, sí. el tema del internet. Por ahora no hay respuestas, profe. Bueno, entonces seguimos. Esto es muy sencillo, muchachos. Todas las áreas son sencillas. Acá no hay nada complicado. Es simplemente llevar procesos y avanzar con entusiasmo. ¿Listo? Lo que les acabo de explicar, pues básicamente el átomo tiene un núcleo y una corteza. El núcleo tiene carga positiva y la corteza tiene carga negativa. ¿Por qué? En el núcleo están los protones y en la periferia están los electrones. Hay algo particular y hay que comenzar a entender. Todo átomo en su estado natural es neutro. Ahí compártanme en el chat qué es un átomo neutro, por qué lo consideramos neutro. ¿Cuál sería la respuesta? Los leemos en el chat, muchachos. ¿Qué es un átomo neutro? ¿Por qué los átomos son neutros? ¿Cuándo son neutros? Por acá dicen que no entendieron, que si le puedes volver a explicar. Perfecto. Les venía hablando de las partículas subatómicas, jóvenes. Estas partículas subatómicas, mira, acá las tenemos diferenciadas. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Los protones, que son los azulitos que están en el núcleo con los neutrones, tienen carga positiva. Y los electrones en la periferia y alrededor del núcleo tienen carga negativa. Todo átomo en estado neutral, en estado natural, su estado, como lo acabo de decir, es neutro. ¿Por qué es neutro? ¿Por qué decimos que un átomo es eléctricamente neutro en estado natural? ¿A qué se refiere con átomo neutro? Bueno, vamos a darle un momentico. Listo, entonces acá nos dicen las cargas son positivas y negativas, haciendo que entre ellas se repelen y queden estables, entre comillas, porque tiene equilibrio entre protones y electrones, Samuel Cabezas, Exactamente. Las porque no cargas atrae ni bota eléctricas, electricidad, no sé a qué se referirá. Listo, profe. perfecto, tienen la razón. La relación de neutralidad quiere decir que si hay 8 cargas positivas, deben de haber 8 cargas negativas. Son iguales las cargas de protones y de electrones. Un átomo neutro tiene igual cantidad de protones y de electrones, por lo tanto, sus cargas eléctricas son iguales y se neutralizan. No hay más cargas positivas ni hay más cargas negativas, son exactamente iguales. Al ser iguales, se neutralizan. Muy bien a los que participaron. ¿Listo? Avanzamos. Entonces, todo átomo en estado natural es neutro, tiene igual carga de protones e igual carga de electrones. Esta semana les dejé una actividad en el TOMI para que la realizáramos, de la cual solamente 9 estudiantes la realizaron. Estas actividades son con el propósito de que ustedes las revisen. Tengan en cuenta que ya ustedes han avanzado a grado 11. Estos son temas que ustedes ya deben de manejar, los cuales nos puedan permitir hacer una retroalimentación y sobre todo un proceso de argumentación y de análisis, porque necesitamos tener fundamentos químicos para podernos enfrentar a las pruebas de estado. En el trabajo que se les puso esta semana había algo muy importante que era la representación de los átomos, o lo que nosotros llamamos en química la simbología química. ¿Cómo representamos químicamente un átomo? Esta representación nos dice que esta X representa el símbolo del elemento. Elementos químicos como el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el oxígeno, el magnesio, el wolframio, el tungsteno, disculpen, el hierro. Cada uno de los símbolos químicos yo los represento acá genéricamente con la letra X, pero cuando yo voy a hablar de un elemento, yo acá coloco el símbolo del elemento. En la parte superior izquierda, la A representa el número másico o número, el peso atómico. ¿Qué representa el número másico? La A.
La A nos representa cuando a nosotros analizamos el átomo correspondiente, tenemos que sumar el número de protones más el número de neutrones. En toda tabla periódica ustedes van a encontrar ese dato. En los datos en las convenciones, en cada tabla periódica, en la parte superior izquierda, central o en la parte inferior, dependiendo la tabla que nosotros manejamos, nosotros vamos a encontrar allá referenciado el número másico o el peso atómico. Cada elemento tiene un peso atómico. ¿Eso para qué nos sirve, muchachos? Es fundamental para más adelante entender estequiometría, análisis y cálculos químicos. Es muy importante para cuando los elementos se combinan en las reacciones químicas y poder hablar de las propiedades de la materia, y una de ellas es la conservación de la materia. Tengamos en cuenta que en toda reacción química, para que se pueda producir, debe cumplirse la ley de la conservación de la materia. ¿Y cómo hago yo para establecer eso? Tengo que saber necesariamente qué elementos están en la reacción y cuánto es el peso de cada uno de ellos. Por lo tanto, tanto en los reactivos como en los productos, la cantidad de materia tiene que ser igual. Y si nosotros no entendemos qué es peso atómico o número másico, cuando lleguemos allá nos pegamos la embolatada más grande porque no entendemos de dónde salen esos valores. Por eso la importancia de arrancar de la base. ¿Listo, muchachos? En la parte inferior izquierda aparece la letra Z. Eso representa el número atómico. En química, la letra Z representa el número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Es simplemente el número de protones. El número de protones es quien identifica al átomo. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Participemos en el chat, por favor. Ok, profe. Acá hay unas ¿Cuál es el primer elemento de letras. la tabla periódica? Por... Aún no responden, teacher. Esperemos un poquito, mientras tanto, mientras ellos van pensando por allá su respuesta, cuál será ese elemento primero de la tabla periódica. Hasta ahora no nos responden los muchachos, nuestros futuros químicos. Están buscando la tabla periódica. Sí, eso veo. Bueno, muchachos, ¿cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Tan, 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 tan. Vamos a ver. No, profe, los noqueo con esa pregunta. Pues que ellos están reformulando la tabla. Yo creo. Podemos ver otro poquito. Bueno, ya hay respuestas. Miremos acá. Hidrógeno, teacher. Perfecto. El primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, por lo tanto le corresponde el número atómico 1, o sea, Z igual a 1. Ese 1 me dice que ese átomo tiene un protón. Todo elemento que en la naturaleza tenga un protón, esos son átomos de hidrógeno. Pero si ya tiene dos protones, es el segundo elemento de la tabla periódica. ¿Cuál es el segundo? El segundo. Todavía no nos responde, profe. Esperemos un poquitín. Esperemos un poquito a ver qué nos responden nuestros estudiantes. A ver, aún no nos responden. Bueno, ya hay respuestas. ¿Cuál tenemos? No, todavía no. Están todavía en la primera pregunta. Helio. No. Ah, sí, disculpen, el helio. Helio, segundo grupo de elemento de la tabla periódica, símbolo químico He. Este elemento tiene dos protones. Todo elemento que en la naturaleza tenga dos protones se llamará helio. Y si le aumenta otro, pues ya se llama el litio. Vamos a hacer un jueguito ahí sencillito. ¿Cuál elemento tiene 8 protones? ¿Cuál es el número atómico 8? Es uno de los más abundantes en la naturaleza. Vamos a identificar ese átomo con 8 protones. Número atómico 8. Entonces, si yo le pongo un 8 acá en la Litio. Z, está, señor, Dice litio, dicen por acá. no, 8. Z igual a 8. En vez de esta X, ¿qué elemento, qué símbolo, qué letra coloco acá? Mire, le estoy haciendo con el cursor.
¿Qué símbolo químico representa? El oxígeno, muy bien, por allá bien en el chat. Oxígeno. Oxígeno, perfecto. Y así sucesivamente, cada número atómico me va a identificar un elemento químico de la tabla periódica. ¿Hasta ahí vamos? Vamos a comenzar a familiarizarnos con esta simbología química. El símbolo químico al lado izquierdo superior, número atómico o masa atómica o número másico, y en la parte inferior izquierda la Z, que es el número de protones. ¿Listo? Avanzamos. Vamos a tener acá un pequeño ejercicio. Vamos a arrancar leyendo acá el hidrógeno. ¿Cuántos protones tiene el hidrógeno y cuántos electrones tendría el hidrógeno si es neutro? ¿Qué valor debo de colocar acá? Yo tengo el símbolo químico H. ¿Cuántos protones tiene el hidrógeno y cuántos electrones tiene el hidrógeno si es neutro? ¿Qué valor numérico coloco yo ahí? Si Z es igual a 1, por lo tanto acá los protones es 1. un protón y como es neutro, tiene la misma carga eléctrica negativa que es un electrón. Perfecto. Sencillo. Asimismo se trabaja con todos los elementos de la tabla periódica. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, tenemos el helio. Su número atómico es 2. ¿Cuántos protones tiene y cuántos electrones tiene si es neutro? ¿Cuál sería el valor para el helio? Si tengo número atómico 2, tendría 2 protones y 2 electrones. El átomo es neutro, vean que no tiene ninguna carga. Si aquí apareciera una carga eléctrica, allí ya no estaríamos hablando de iguales cantidades de protones y electrones. Más adelante lo vamos a ver, pero por el momento estamos trabajando con átomos neutros. Si yo tengo el carbono, por lo tanto, si Z es igual a 6, por lo tanto los protones son 6 y los electrones son 6. Acá tenemos una tablita para hacer un ejercicio sencillito. ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? Míralo, acá lo tenemos, la H. ¿Y cuál sería Z? Aquí tenemos 1, número atómico 1. Si tengo el helio, símbolo químico, acá lo tenemos, H mayúscula, E minúscula. Y su número atómico, acá está, el 2. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? En el chat, por favor. 67. Dicen por acá. Símbolo químico del carbono. No, todavía no responden, profe. Todavía no Esperemos otro responde. poquito. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? ¿Qué letra colocamos aquí? A ver, ¿cómo vamos con esa participación? ¿Cuál es el símbolo químico del carbono?
¿Estamos conectados? Profe, Bueno, vamos a ver qué nos dicen. C, C, perfecto. ¿Y del la C. nitrógeno? Símbolo químico del nitrógeno, el cual tiene un número atómico de 7, tendría 7 protones y 7 electrones. ¿Qué símbolo químico es? Tengan en cuenta que en la simbología química, si el elemento está representado por una sola letra, esa letra debe ser letra mayúscula. Si son dos letras, la primera letra es una mayúscula y la segunda es una minúscula diferenciada. No podemos utilizar cualquier letra en simbología química, muchachos. Entonces, para el nitrógeno, ¿qué letra es? Del nitrógeno N, cobre Cu, uranio U, litio Li. Profe. Perfecto. ¿Y cuál sería el número atómico del litio? Acá el número atómico del litio. Acá en el último, ¿qué valor colocamos? Número atómico del litio. ¿Cómo es el que sigue después del helio? Si el helio es 2, el litio es el número 3. Vamos a leer estas dos especies químicas que tenemos acá. Al es aluminio. Este aluminio tiene un número atómico de 27 o una A igual a 27 y una Z igual a 13 o un número atómico igual a 13. Y el silicio tiene un número atómico de 14, Z igual a 14 y una masa o número másico de 28. Ya estamos leyendo especies químicas, estamos identificando símbolos químicos y números atómicos. Tengan en cuenta que los números atómicos identifican a los átomos de los elementos de la tabla periódica. Aquí viene una formulita muy sencilla que hay que aprender para poder diferenciar las cantidades de protones y neutrones, porque no siempre las cantidades de protones y neutrones son iguales. Ya más adelante vamos a ver qué ocurre cuando varían el número de protones y neutrones. Tenemos el número másico o número de masa, básicamente que es la suma de los protones y los neutrones que tiene un átomo y expresa la composición nuclear que determina la masa atómica. Por ejemplo, si yo digo que el helio tiene una A igual a 4, es porque la suma de los protones y los neutrones es igual a 4. Como ya sabemos que el helio es el segundo elemento de la tabla periódica, acá yo puedo decir, para este átomo, este elemento tiene 2 protones más 2 neutrones y me da la masa atómica de 4. Lo mismo ocurre con este carbono. Este carbono con masa atómica 12 tiene 6 protones porque tiene su número atómico Z igual a 6 más 6 neutrones y me da un número másico de 12. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a mirar en la tabla anterior cuál es el número atómico del cobre. 29, mire. Vamos a ver cómo estamos en cálculos. 29, pero resulta que el número másico es 63. Tengamos en cuenta que aquí yo tendría un 63, 29 y voy a saber cuántos neutrones tiene. Entonces yo tengo que despejar la N. Acá está despejada la N. Yo voy a coger el 63, que es el número másico, y le voy a restar el número de protones para determinar cuántos neutrones tiene, porque no son iguales las cantidades en ambas proporciones acá para este elemento cobre. ¿Cuál sería el número de neutrones de este átomo si su masa o su número másico es 63 y su número atómico 29? Hagamos el cálculo y participemos ahí en el chat, por favor.
¿Ya entendieron la pregunta? El número atómico del cobre es 29, pero su número másico es 63. ¿Cuántos neutrones tiene este átomo? Bueno, profe, entonces acá nos dice que si le pueden volver a explicar. Los estudiantes dicen por acá 34, 34. Algunos Perfecto, 34. 34. Bueno, vamos a la explicación nuevamente, venga. Aquí es Eso, donde profe, haga otra vez una tenemos, explicación. tenemos que volvernos a concentrar. Mira, cuando ya hablamos de número másico, el número másico se compone de dos partículas subatómicas, de los protones y los neutrones. Cuando el número atómico o la Z es un número par y el número másico es un número par, pues nos queda muy sencillo porque simplemente es dividir en dos porque son dos partículas. Si yo tengo 4 dividido en 2, pues me va a dar 2 más 2. Y acá se presenta una operación muy sencilla. En esta ocurre igual. Acá los protones más los neutrones son 12 y el número atómico es 6. Entonces sería 6 más 6. Pero, por ejemplo, tenemos un carbono 13 o un carbono 14. Yo creo que ustedes han escuchado hablar del carbono 14. El carbono 13 y el carbono 14 siguen teniendo 6 protones porque siguen siendo átomos de carbono, pero su número de neutrones aumenta. En el carbono 13 ya no hay 6 protones, porque aquí me tiene que dar 13. Entonces hay 7 neutrones. Y en el carbono 14 hay 8 neutrones. Esos son los isótopos. Más adelante los vamos a ver. Pero aquí estamos haciendo es un ejercicio para poder determinar la cantidad de neutrones que tenga determinado átomo, teniendo en cuenta la especie química que nosotros vayamos a analizar. Aquí hay unas fórmulas para determinar, primero, la masa atómica o el número másico. Y acá está explícita, mire, la A viene a ser el 4. ¿Cómo hallo yo ese 4? Mírelo acá. Simplemente cojo los protones y le sumo los neutrones. Como ya sé que el helio tiene un número atómico de 2, quiere decir que tiene 2 protones, pues de lógico, 2 más 2 me va a dar 4. Yo puedo decir que este átomo tiene 2 neutrones. Si yo vengo acá con el carbono y sé que el número atómico es 6 y acá los protones son 6 y el número másico es 12, pues 6 más 6 me da 12. Pero en este caso del cobre, acá no tengo un cobre que me dé la suma de protones iguales a neutrones. ¿Por qué? Porque los protones del cobre, para que sea cobre, tiene que tener 29 protones. Y conozco el número másico que es 63. Entonces, ¿cómo hago? Despejo la fórmula. Cojo el número másico 63 y le resto 29, que es el número atómico de ese elemento. Y me va a dar como resultado el número de neutrones. Y ya varios hicieron la operación, hicieron el cálculo matemático sencillo, despeje de fórmulas de una sola variable y encontraron que el valor de neutrones es 34 neutrones para este átomo de cobre. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos a ir con las preguntas? Bueno, profe. Que sí, creo que se está dificultando, profe. ¿Está Dice que enredado? sí, está enredado que si lo puede explicar de una forma más sencilla. Vamos con otra fórmula. Listo. Acá tenemos el átomo de oxígeno. Recuerden que en la especie química tenemos, acá ya aparece el elemento, mira, acá ya no hay una X. Aquí ya aparece el elemento, el símbolo químico. Estamos hablando del oxígeno. Para el caso del oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? Sí, el número atómico es 16 y los neutrones son 34. Entonces, mira, la fórmula misma que teníamos allá. La masa atómica, vamos a coger el número atómico y le vamos a sumar el número de neutrones. ¿Cuál es el número atómico? 16, mírelo acá. ¿Y cuál es el número de neutrones? 34. ¿Cuánto me da la suma de 16 más 34? 50. Este sería el número másico del átomo de oxígeno. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a trabajar
una especie química, tenemos que fijarnos que la parte de arriba es el número másico y la parte de abajo es el número atómico. Mirando este ejemplo y con estos valores que estamos trabajando acá, por favor, los que tienen dudas, entienden que acá esta fórmula, para poder determinar el número másico, tenemos que sumar los protones y los neutrones. En este ejercicio, el número atómico es 16 o el número de protones y me están diciendo que el número de neutrones es 34. ¿Cuál es la masa atómica? Pues yo hago la operación matemática, sumo protones y neutrones y me da el valor de A, 50. Por lo tanto, esta A la reemplazo por el número 50. Aquí hay un ejercicio muy sencillito. ¿Lo entendieron? Esto es un ejercicio ficticio de valores, muchachos. Este es un ejercicio ficticio, estos valores son ficticios. Simplemente es para hacer la operación. Simplemente para colocar un valor de Z, que sería el valor de acá abajo, y en la parte de los neutrones le agregamos 34 neutrones, es un valor ficticio. Tengan en cuenta que la tabla periódica no trabaja valores enteros. Yo creo que cuando estuvieron en clases de química hablaron de las aproximaciones, de aproximar los valores teniendo en cuenta los decimales. Si después del número entero hay de un 0 a un 5, o sea, por ejemplo, 14.01, 14.12, 14.24, 14.35, 14.40 y pico, 14.50 y algo, yo trabajo el valor aproximado y dejo el número entero que estoy trabajando, o sea, 14. Pero si el valor después del número entero, el decimal va desde 6, 7, 8 o 9, yo subo ese valor entero al siguiente número. Por ejemplo, si tengo 14.61, 14.70, 14.83, 14.90 y algo, si después del punto hay un valor desde el 6 al 9, yo paso ese número entero al siguiente, entonces trabajo con el 15, valores aproximados. Este ejercicio lo estamos haciendo con unos valores ficticios, muchachos. Solamente es para poder aplicar la fórmula, para poder determinar un número másico con un átomo que tiene 16 protones y que tiene 34 neutrones. Para poder hacer esa suma, y aquí me da 14 más 34, me da 50. Así se determina A, o número másico. ¿Vamos entendiendo? Profe, ¿qué dudas tenemos ahí? Bueno, profe, creo que es un ejercicio complicado para los profes. Por acá alguien nos dice que ya entendió. Vamos a ver qué nos dicen por acá. No entendí. Saqué número es 34. Sí, El ya entendí. 34 es el Sí, número de se protones y entendí, neutrones. es Sí. fácil. No me perdí más. Están como entre un 50-50. Listo, profe. Creo que deben de tener ahí un cuadernito de apuntes. Anoten las fórmulas, muchachos. Anoten las fórmulas. ¿Cómo hallo yo el número másico? Entonces coloquen A y debajo coloquen número másico o peso atómico. ¿Cómo hallo el valor de A? Coloca protones más neutrones, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Me tienen que dar los neutrones y me dan los protones. Yo sumo esos dos valores y me da. Pero si por el contrario yo tengo el número másico y sé los protones, pues cojo el valor del número másico, le resto los protones y me da el valor de los neutrones. ¿Sí? Tengan en cuenta que el valor de los protones es el mismo número atómico. Recuerden que acá estamos trabajando con el 2, con el 6, que en el ejercicio anterior hallamos los números atómicos de cada uno de los elementos. ¿Listo? Bueno, vamos a ir avanzando. Aquí ya hay otra tabla. Vamos a ver cómo nos va con esta, muchachos. Tengan en cuenta la fórmula. Escriban allá. A igual a P más N. Entonces dicen, vamos, profe, a ver cómo nos va con esta participación acá. El boro.
tiene un número másico de 10 y su Z es igual a 5. Acá en la A, ¿yo qué valor coloco? Bueno, profe, miremos acá. Todavía no responden, profe. ¿Cuál es el valor de A en este ejercicio? Valor de A en el ejercicio, chicos. Estamos trabajando con esta especie, con el boro. A, ¿qué valor coloco acá? Tengan en cuenta que A representa la parte superior izquierda. Esta es A, acá abajo es Z. Entonces, acá, ¿qué valor coloco? Está claro, valor de A es 10, mira. El valor que está acá es reemplazado por la A, mira. Mira, la A es el valor de la parte superior izquierda, o sea que A aquí vale 10. ¿Cuántos protones tiene este boro? Tiene que ser el mismo número atómico. Este valor siempre es igual a este. Por lo tanto, acá tienen que haber 5 protones. Como el átomo es neutro y si tiene 5 protones, ¿cuántos electrones tiene? Estamos hablando de un átomo neutro. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Qué valores irían acá? 10, Momento, profe. 5. 5 electrones, muy bien. 5, ¿Y cuántos 5. neutrones? 5, porque yo tengo que sumar estos neutrones con estos protones para que me dé 10. Y si acá hay 5, acá tienen que haber 5. Entonces tendríamos el valor en la tabla. Número atómico, 5. Número másico, 10. Número de protones, 5. Número de electrones, 5. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque tienen que tener igual carga positiva y negativa. ¿Y por qué tiene que haber un 5 acá? Porque sumado los neutrones con los protones me tiene que dar 10. ¿Listo? Vamos con el nitrógeno, la N, con un número atómico o un Z igual a 11 y una A igual a 23. ¿Acá qué valor iría? 5. Dicen por aquí. 5, Aquí, 5. No Z, sé. Z. Mira, muchachos, el valor de acá de abajo, Solo responden 5, profe. Es importante que mira, coloquen pues el valor el de la casilla al Z, frente. Z es el valor que hay aquí debajo. Y aquí resulta que esta especie química, el nitrógeno, el valor que está aquí abajo es 11. Por lo tanto, Z debo de colocar acá 11. ¿Cuánto sería P? O pueden colocar ahí en el chat Z tanto, A tanto, P más tanto, E tanto y N tanto. Y sacan un solo Exacto. valor. Profe, 12 de 12. 12 de 2. Bueno, 6, aquí profe. vendríamos con Z igual a 11. P, ¿cuánto sería? El valor de Z siempre es igual al valor de P. Por lo tanto, acá irían 11. Si el átomo es neutro, ¿cuántos electrones van? La misma carga positiva y negativa, 11 y 11. Pero aquí sí varía. Utilizando la fórmula, ¿cuál sería el valor de N? P igual a 11.
Sí, P igual a 11, muy bien. E igual a... Si son neutros, si tiene iguales cargas positivas y negativas, ¿acá cuánto iría? La E. Aún no responden, profe. A ver, iguales cargas. Si hay 11 cargas positivas y hay iguales cargas negativas, ¿acá cuántos tienen que haber? E igual a 11. E igual a 11. Y ahora los neutrones. Tiene que ser un número 12N. 12 neutrones. Perfecto. 12 más 11 me dan 23. Perfecto, ahí vamos avanzando. Ahora sí vamos con este nivel un poquitico diferente. Acá en la tabla solamente nos está dando 34 electrones. Con estos 34, ¿qué valores puedo identificar de estos? Y acá la especie, este señor, este xenón, me dice que tiene una masa de 131. Este 131, ¿a dónde va? Miren, la A. Por lo tanto, acá va 131. Si este átomo es neutro y tiene 34 electrones, tiene que tener la misma cantidad de protones. Y como los protones identifican Z, este valor debe repetirse acá. Nos queda por conseguir cuál es el valor de N. Hagamos el cálculo con la fórmula. Determinemos el valor de 131, que es el número másico. Le restamos el número de protones y nos da los neutrones. ¿Cuánto nos da? P igual a 34. 34 protones. Sí, 34 protones, perfecto, porque tiene la misma carga negativa, positiva, perfecto. Esos 34 me igualan la misma cantidad de Z. Vamos a hallar ahora el valor de neutrones, conociendo los valores ya de la tabla. Recuerden que aquí me está diciendo que el número másico es 131. Aquí hay un 131 y los números de protones son 34. ¿Cuántos neutrones son? ¿Tenemos respuestas? Bueno, por acá dice que 97, pero 97 no sé qué. 97 neutrones. 97 97 neutrones. más 34 me da 131. Entonces ya comenzamos a aplicar la fórmula y ya comenzamos a identificar número número atómico, número másico, número de protones, número de electrones y número de neutrones. Y el último ejercicio de esta tabla, el níquel tiene un número atómico de 28 y una masa de 59. ¿Acá qué valor coloco? ¿Z cuál es? Tengan en cuenta que es este mismo valor. Z es 28. El número atómico es igual al número de protones. Por lo tanto, debo de colocar los mismos 28. Como es neutro, le pongo 28 iguales. ¿Cuántos serían los neutrones, muchachos? Hagamos la fórmula. Ahora no restemos número másico a protones, sino número másico menos protones nos dan los neutrones. ¿Cuántos neutrones tenemos? 34, profe. Hagamos bien la suma. P igual a 28. P igual a 28. Muy bien. Z igual a 28. A Treinta y 28. Muy cuatro. bien. E 28. ¿Cuánto sería N? ¿Cuánto es el valor de N? 31. Perfecto. 31 más 28 me da 59. Muy bien por los que están haciendo el ejercicio allí, están haciendo los cálculos y están determinando. Vean que esto es muy fácil, muchachos. Es simplemente aplicar la fórmula y de entender y hacer un análisis bien detallado de lo que se les ha explicado. Muy bien, ahí vamos avanzando.
En terminología, ahí podemos hablar de los tipos de átomos. Vamos a cambiar, vamos a avanzar, teniendo en cuenta los conceptos que ya tenemos. Vamos a hablar de isótopos. Todo átomo está constituido por varios isótopos. Por ejemplo, vamos a hablar del primer elemento de la tabla periódica, el hidrógeno. El hidrógeno no existe en la naturaleza, solamente el átomo de hidrógeno que nosotros conocemos, que tiene un protón y un neutrón. No, existen 3 tipos de átomos de hidrógeno. A estos se le Profe, llaman isótopos. Señor, antes de continuar con este ejercicio, nos llaman a la famosa pausa activa con el profe Elliot, pero ningún perfecto. estudiante dice que quiere pausa activa, que quiere clase. No los veo No, están, participando en el chat. ¿Qué dicen? están ¿Vemos a Elliot o ansiosísimos. seguimos con la clase? Vamos con la... A ver, muchachos, vamos con la pausa activa. No nos responde, no nos responde. Vamos a despertarlos, porque viene la dinámica. Vamos, vamos. No, no quieren Vamos pausa con el activa profe estos Elliot. muchachos. Se nos durmieron, Pero para que vean que el profe Henry es buena gente, vamos a darles la pausa activa. vamos a darle la pausa ¿Listo? activa. Listo, puede ingresar el profe Elliot. Profe, conéctese, ¿Cómo bienvenido. están, chicos? Feliz tarde a todos, feliz inicio de semana, un abrazo grande para todos. Quiero extender un saludo muy especial de parte del área de calidad educativa, de nuestra Secretaría de Educación Departamental, a todos que se encuentran en estos momentos conectados desde diferentes municipios, desde diferentes partes del departamento. Desde Ibagué también tenemos una gran afluencia y a todos un saludo muy especial. Eh, Voy a compartirles, chicos, a ustedes un video. Bueno, vamos a poner aquí compartir. Listo, ventana. Listo. Profe, ¿me confirmas que ahí atrás están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor, se La ve. pantalla. Listo. Excelente, profe. Listo. Dele, Bien, dele entonces, presentación para ver si de pronto se puede ver un poquito más grande. ya. Excelente, Bueno, profe. chicos, Listo. esperan un segundito antes de ponerles el video. Apago aquí el micrófono para que puedan ustedes escuchar ahí el video. Entonces vamos a observar el video detalladamente. Dura aproximadamente 4 minutos. Y entonces una pregunta antes de continuar. ¿Si se está escuchando el video? No, no se Se escucha. escucha. No, no se escucha, profe. Cuando le des compartir, arriba hay una, como una casillita que le das para compartir sonido también, profe. ¿Listo? Entonces déjala de compartir y vuelve al proceso. Aún no hay sonido, profe. Profe, lo que pasa es que aquí no me lo deja compartir, pero déjeme, yo me
Me desconecto. Mis auriculares. A ver si ustedes me lo pueden, porfa, compartir allá. Tan amable, ya se lo envío al profe Jonathan para que me haga el favor de compartirlo. Hágale, profe, de una. Listo. Profe, si me hace el favor. Cuando son videos así, me toca desconectar el Bluetooth. Me toca desconectar el Bluetooth para que se escuche. Voy a desconectarme un momento. Esto, teacher, dame un momento que está descargándose y ya te comparto. Ah, Listo, por acá ya lo tengo. Editar edición. Edición. Dame un momento, ahora compartir. Ta-ta-ta. Pausa activa. ¿Ya lo pueden ver? Ah, espera que no le habilité lo que dijimos. Listo. Ahora sí. Perfecto. ahora sí. Listo. La segunda diapositiva, el video. Entonces vamos a observar atentamente el video que tiene que ver con el ciclo del agua. ¿Listo, chicos? ¿Qué es el ciclo del agua y cuáles son sus etapas? El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios de estado físico, líquido, gaseoso y sólido, según las condiciones ambientales. El agua se encuentra distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y las montañas en estado sólido, y en las nubes, en estado gaseoso. A continuación, te explicamos cómo circula el agua en cada una de sus etapas. 1. Evaporación. La evaporación es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. La transpiración, a su vez, es un tipo de evaporación que transforma en vapor el agua contenida en las plantas. La parte de vapor de agua que permanece suspendida en el aire se conoce con el nombre de humedad. Al transformarse en vapor, el agua sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase. 2. Condensación. Durante la condensación el vapor de agua que ha subido a la atmósfera se enfría y se concentra en partículas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, pasarán a estado líquido nuevamente y serán transportadas por corrientes de aire hasta que se produzca el siguiente paso. 3. Precipitación. La precipitación tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta el agua pasa del estado líquido al sólido, solidificación, y se precipita como nieve o granizo. Cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. 4. Infiltración. La infiltración es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre, mediante precipitaciones, penetra en el suelo. Una parte queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se filtra a través de los poros hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en la que se almacena el agua. 5. Escorrentía. La escorrentía superficial es el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos.
Además, es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. La escorrentía subterránea es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través la capa freática. Cuando los depósitos de agua subterránea, conocidos como acuíferos, se llenan hasta desbordarse, pueden producirse manantiales que devuelven el agua a las corrientes fluviales. Importancia del ciclo del agua. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para el sustento de todos los ecosistemas terrestres. Asimismo, determina la variación climática e interfiere en el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. Los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua. La acción del hombre provoca cambios climáticos y contaminación en la biosfera y pone en riesgo la distribución del agua y la vida en la Tierra. Si te gustó el video, no olvides seguirme en mi canal de YouTube. Hasta un próximo profe, video. muchas gracias, tan amable. Podemos proyectar la siguiente diapositiva, profe. Le agradezco. Bueno, chicos, les comento que acabamos de ver un video el cual pues nos explica y nos conceptualiza algunos conceptos básicos del ciclo del agua, ¿sí? Entonces, hablamos de estados del agua en movimiento, la actividad, se llama actividad, estados del agua en movimiento, chicos. Ahora viene la pregunta tipo IFES, ¿sí? ¿En qué proceso del ciclo del agua ocurre el paso del líquido al gas? ¿En qué proceso del ciclo del agua ocurre el paso del líquido al gas? A, condensación, B, precipitación, C, evaporación y D, infiltración, chicos. Entonces, de acuerdo, digámoslo, a esta actividad vamos a nosotros a hacer un movimiento físico para ir calentando, pero ¿cuál es el movimiento que vamos a hacer? Pregunto yo. ¿Serán saltos? ¿Será que nos toca tocarnos la punta de los pies? ¿Será 5 segundos de skipping? ¿O será 5 sentadillas, chicos? Entonces, yo les pregunto, ¿será la A, la B, la C o la D? ¿En qué proceso del ciclo del agua ocurre el paso del líquido a gaseoso? Oiga, chicos, esto es muy sencillito. Es como cuando ustedes ponen a hervir una aguapanela y la aguapanela se seca. ¿Qué pasa con esa aguapanela? Chicos, ahí, a los que les quema hasta la aguapanela, ¿en qué se convierte la aguapanela? ¿Ya contestaron algunos de pronto? Mirar por acá. Profe, no puedo salirme de la pantalla para contestar el chat, entonces, ¿me salgo o contesta el chat No, usted? tranquilo. Yo ya estoy mirando aquí el chat, y ya algunos están respondiendo. Evidentemente, para aquellos que responden que la evaporización, por supuesto que la evaporización es un estado en el que se transforma el agua de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces, continuamos, profe, con la siguiente diapositiva, pero no sin antes hacer pues 5 salticos. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo aprovecho algo de skipping aquí como para ir calentando. Listo. Estados del agua en movimiento. Otra pregunta. En una región hay deforestación intensa. En una zona hay una deforestación intensa. ¿Qué proceso del ciclo del agua se ve más afectado? A, la vaporización. B, la transpiración. C, la condensación. O D, la precipitación, chicos. Aquí tenemos que tener estar muy concentrados en lo que nos está preguntando, qué proceso del ciclo del agua se ve más afectado. ¿Cuándo? Cuando hay una zona deforestada, ¿sí? ¿Para qué sirven los bosques? Según el video, ¿para qué sirven los bosques? ¿Para qué pueden servir nuestros bosques? ¿Qué pasa cuando talamos los bosques? Cuando deforestamos una zona. Y entonces ahí dice qué proceso, la pregunta es qué proceso del ciclo del agua se ve más afectado. A, la vaporización. B, la transpiración. C, la condensación y D, la precipitación, chicos. Ya voy a mirar. Por aquí dicen que B, la transpiración, la B, transpiración.
Transpiración, muy bien, chicos. A todos los que están contestando la B, por supuesto que la transpiración, eso lo vimos en el video y lo sabemos también porque todos nosotros transpiramos en el momento en que nosotros estamos haciendo un ejercicio y empezamos, no sé si algunos lo han notado, a transpirar, a botar agua, y esa agua a veces nosotros botamos como vapor, como humo, y nos dicen, uy, estás botando humo. Este man está sobrecalentado, pues resulta que estamos también nosotros en nuestro cuerpo haciendo un proceso de transpiración, ¿no? Entonces, chicos, esa transpiración equivale a 5 saltos en el momento, ¿sí? Entonces vamos a hacer otras 5 saltos, porque como hicimos salticos, vamos a cambiarla por 5 rotaciones de tronco. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. Continuamos con la siguiente diapositiva, porfa, profe. Dice, esta es de, no sé si de pronto faltó una, sí, faltó una. Dice, el aumento de temperatura global intensifica el ciclo del agua. Esto es una afirmación que nos están haciendo ahí. El aumento de temperatura global intensifica el ciclo del agua. ¿Cuál es la consecuencia más probable? Oigan, ¿cuál será la consecuencia más probable cuando aumenta la temperatura y se intensifica el ciclo del agua? A, menor evaporación. B, mayor precipitación extrema. C, menor formación de nubes. D, disminución de la escorrencia. Entonces aquí vamos a mirar cuál es la más aproximada. ¿Será que si hay aumento, ¿sí? En estos momentos que estamos viviendo la despolarización debido al calentamiento global, que vemos que los polos se están derritiendo? ¿Qué pasa con esa agua que se derrite, chicos? Yo les pregunto a ustedes qué pasará con esa agua que se está derritiendo en los polos, ¿a dónde va? ¿Y eso qué repercusiones trae o qué repercusiones puede traer? ¿Sí? Chicos, entonces, cuando hay mayor aumento en la temperatura global, se intensifica el ciclo del agua. Claro, se intensifica porque hay más agua, ¿no? Y al más agua, pues más agua sube a las nubes, más ¿qué? Cuando el agua sube a las nubes, ¿qué pasa? ¿Hay una qué? ¿Hay una qué? Hay una precipitación extrema, chicos. Entonces, para los que acaban de contestar, pues se precipita más el agua, por supuesto. La B, se precipita de forma extrema. Ahí vemos deslizamientos, vemos que en algunos lados se desbordan los ríos, en algunos otros lados, inclusive el mar puede aumentar el nivel y comerse algunas costas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con el calentamiento global, chicos. Y a eso es lo que le tenemos todo. Listo. Entonces aquí en este vamos a hacer 5 estiramientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, chicos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Por favor, profe. Profe. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Profe, ¿es esa? ¿Verdadero o falso? ¿Sí la ven? Hola. Bueno. Esa, la de verdadero o falso. Bueno, chicos, aquí es una actividad de verdadero o falso. Yo voy a hacer algunas afirmaciones, ¿sí? Y ustedes me van a decir si esa afirmación es falsa o verdadera. ¿Listo, chicos? Si es verdadero, dice, vamos a subir los brazos, y si es falso, vamos a tocar el suelo y hacer un saltico. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera afirmación que dice, la evaporización ocurre por enfriamiento del agua. ¿Será esto falso o verdadero, chicos? La evaporización ocurre por el enfriamiento del agua. ¿Ustedes consideran que cuando hace mucho frío el agua se evapora? ¿O qué pasa cuando hace frío? ¿A qué estado pasa? Chicos, les pregunto ahí. Entonces, ¿será falso o será verdadero? Esto es completamente falso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar el suelo y hacer un saltico. Muy bien, chicos. La segunda afirmación, ojo con esto. La condensación forma nubes.
la condensación. Ojo que hablamos de condensa. Cuando uno condensa algo, cuando lo reúne, cuando lo acoge, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta afirmación, dice la condensación forma nubes, es afirmativo o es verdadero o es falso, chicos. ¿Ustedes qué consideran ahí? Estoy mirando aquí lo que están respondiendo. ¿Sí? ¿Ustedes qué les parece? ¿Será verdadero o será falso? Por supuesto que es verdadero porque cuando se condensan las nubes, pues llueve, ¿no? Hay truenos, hay relámpagos y después de esto viene la lluvia. Entonces es verdadero, por lo tanto vamos a subir los brazos. 1, 2, 3. Listo, bien, chicos. La precipitación solo ocurre en forma de lluvia. Oiga, chicos, ojo con esta pregunta, con esta afirmación. La precipitación solo ocurre en forma de lluvia. Yo les pregunto, ¿será que cuando se precipita un río, cuando se precipita también de pronto un glaciar, digámoslo, eso es de qué forma es? ¿Eso es lluvia? No, eso no es lluvia. Entonces ya, digámoslo, es otro tipo de precipitación, pero igual no siempre ocurre en forma de lluvia, ¿no? Entonces, esto es totalmente falso, a lo cual vamos a hacer, como es falso, vamos a tocar el suelo y hacer un saltico, chicos. Muy bien, vamos con la otra afirmación. El sol es el motor del ciclo del agua y esta afirmación, por supuesto que es afirmativa, que es verdadera, ¿no? Porque el sol sí hace que el agua se evapore, ¿no? Y por lo tanto el agua llega a las nubes, hay una condensación de agua y se produce la precipitación. Al momento de producirse la precipitación, chicos, pues entonces hay una infiltración, ¿cierto? Porque el agua cae al suelo. Y nuevamente hay un proceso de transpiración, de vaporización y el ciclo del agua continúa y continúa. Por eso se llama ciclo, ¿no? Porque no se detiene. Muy bien. Profe, porfa, colabóreme con la otra diapositiva. Profe, ¿sí me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos. Profe, Profe, tranquilo, yo la voy pasando, yo le estoy prestando atención. la otra diapositiva. La que dice Listo. desafío mental, ¿no? Muy bien, estas son adivinanzas, chicos, adivinanzas. Ojo con lo que les voy a preguntar. No tengo forma, pero puedo viajar. En el vacío me puedo encontrar, llevo energía sin tocar y a la tierra logro calentar. Entonces, ¿esto qué podrá hacer? ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Sí? Dice que no tiene forma, pero puede viajar. En el vacío me puedes encontrar, llevo energía sin tocar y a la tierra logro calentar. ¿Quién es el único que logra calentar la tierra, chicos? Ustedes allá desde sus casas. ¿Quién es el único que puede calentar la tierra? Es un astro grandote. Bueno, chicos, entonces, en este caso es la luz solar, ¿no? La luz solar que viaja a velocidades imperceptibles y es la única que puede y llega y calienta la Tierra. Claro que la calienta porque, pues, de cierta manera, nosotros tenemos una capa de ozono y pues ustedes ya conocen que cuando la luz llega a nuestra capa de ozono y se refracta, pues ese calor se expande, ¿no? Entonces, dice que mientras tanto vamos a hacer unos brazal, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, chicos, continuamos con la siguiente diapositiva, con el siguiente acertijo, con la siguiente adivinanza. Profe, porfa. No sé por qué se está quedando como esto hoy. Toca ya como proyectarla. Creo que el internet está fallando, profe. ¿O es el mío? Bueno, chicos, ¿Me confirman? aquí les voy a proyectar. Sí, les estoy proyectando, ¿sí? Profe, ¿estoy proyectando?
¿Todos me ven atrás allá? Sí, la Sí, señor. diapositiva se ve. Profe. Sí, señor. Bueno, entonces chicos, les comento. La siguiente adivinanza tiene que ver, sin tocar, puedo atraer. A ciertos metales hago mover. Tengo polos que no ves, pero si te juntas, sabes quién es. ¿Quién será? ¿De qué nos estará hablando esto? ¿De qué nos estará hablando esto? Que a ciertos metales hago mover, tengo polos que no ves, si se juntan, saben quién es. Entonces, chicos, ¿de qué nos estará hablando allá? ¿De qué nos estarán hablando? De la energía solar, de la gravedad, ¿de qué nos estarán hablando? Yo creo que muchos los tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿no? Dice que mientras tanto vamos a hacer unos movimientos de cadera. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué será? Sin tocar puedo atraer. A ciertos metales hago mover. Tengo polos que no ves, pero si se juntan saben quién es. Profe, ¿ya contestaron algunos chicos? ¿Algunos ya contestaron? Por acá dicen que el imán. El imán, pero el imán tiene un proceso. ¿Cómo se llama el proceso del imán? ¿Cómo se llama? El proceso del imán, el proceso que hace el imán, ¿sí? Él tiene un proceso. ¿Cuál será el proceso que hace? Dice imán. El imán, pero no dicen qué hace el imán. ¿Qué hace que el Muchachos. imán se apegue a un metal específico o se apegue a otro imán? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿El magnequé? ¿El magnequé? Por ahí he visto. El magnetismo, chicos, el magnetismo es lo que hace que un imán, ¿sí? Se acoja a metales o inclusive a otros imanes, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar y ya con esta terminamos para darle paso al profe Henry y en la última adivinanza. Dice, con luz trabajo sin parar, tomo CO2 para transformar, produzco oxígeno al final y alimento vegetal. Chicos, nuevamente les leo la adivinanza. Con luz trabajo sin parar, tomo CO2 para transformar, produzco oxígeno al final y alimento vegetal. ¿Quiénes hacen este proceso biológico? ¿Quiénes hacen este proceso biológico, chicos? Es un proceso que hacen ¿quiénes? Sé que mientras tanto vamos haciendo movimientos de cuello, entonces vamos a ir haciendo unos movimientos de cuello, ¿sí? Y les leo nuevamente la adivinanza. Aún no nos responden, profe. Aún no responden, ¿no? Y este es el más fácil. Con luz trabajo sin parar, tomo CO2 para transformar, produzco oxígeno al final. Plantas. Oiga, las plantas, pero ¿cómo se llama ese proceso que hacen las plantas? Pregunto yo, ¿cómo se hace cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. La fotosíntesis, chicos. Muy bien a todos aquellos chicos. Les agradezco a todos su conectividad. Muchas gracias. Chicos, quiero comentarles también algo importante. A todos ustedes, mil gracias por estar conectados con nosotros todos los días de lunes a viernes. La garantía siempre serán ustedes, chicos, porque son ustedes los más beneficiados de este proceso educativo. Recuerden que ustedes, al momento de responder la prueba, obviamente van a estar mucho más por delante, mucho más, digámoslo así, un escalón más arriba de los que no hacen este pre-IFES, porque gracias a este pre-IFES ustedes llegan allá abanderados, llegan allá con herramientas, sabiendo qué se les va a preguntar, cómo se les va a preguntar y de qué manera lo van a hacer. Entonces, chicos, a todos ustedes no desistan de este proceso y continúen muy activos, continúen muy pendientes y pregunten lo que no entiendan, pregunten, aprovechen que aquí están estos bellos profesores que tienen muchas ganas de enseñarles y muchas ganas de que a ustedes les vaya bien en ese pre-IFES, porque ese IFES precisamente les abre las puertas a las universidades públicas para que puedan estudiar diferentes carreras y muy seguramente les va a abrir las puertas del futuro, chicos. A todos ustedes, los mejores deseos y los mejores éxitos. Una feliz tarde y un feliz inicio de semana. Dios les bendiga a todos. Chao. Listo, profe. Gracias, Vamos a Domingo. iniciar. Seguimos con ciencias naturales.
no olvidar a todos los estudiantes que se encuentra disponible la asistencia, se encuentra anclada en la conversación para que por favor la diligencien. Recuerden que es importante para hacerle seguimiento, obviamente, a la presencia de ustedes dentro de este proceso. Profe Henry, ¿podemos continuar? ¿Ya me escuchan? ¿Aló? ¿Estamos conectados? Sí, profe, se escucha. Ya está la Sí, presentación, señor. ¿cierto? Bueno, muchachos, vamos a avanzar. Muchas gracias al profe Eliot por ese ratico de desestrés, de más conocimientos de ciencias. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos con los tipos de átomos, jóvenes. Estos son conceptos básicos que pueden aparecer allí en la prueba de estado, pero pues de pronto a veces son distractores que salen para poder enfocar una respuesta. Tenemos que tener en cuenta que según las partículas subatómicas, los átomos se pueden dividir en isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos del mismo elemento. Acá tenemos un ejemplo del primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno. Todos tres son átomos de hidrógeno, pero varían en su masa atómica. Si nos fijamos, acá solamente hay un protón, acá hay un protón y un neutrón, y acá hay un protón y dos neutrones. Entonces, los isótopos varían por su número de neutrones. Todos son átomos de hidrógeno, pero tienen diferente masa atómica. Concepto básico: isótopos, átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica. Los isóbaros son átomos que tienen distinto número atómico y distinto número de neutrones, pero poseen una masa atómica igual. Acá hay un ejemplo sencillo. Acá tenemos un carbono y un tecnecio. Hay un átomo de carbono que tiene una masa atómica de 12 y un tecnecio que tiene masa atómica de 12. Solamente el término científico son isóbaros, átomos de diferente elemento, pero con misma masa atómica. Estos simplemente son conceptos de apropiación, muchachos. En la presentación les queda para que ustedes repasen, ¿listo? Y los isótonos son átomos que presentan distinto número atómico y distinto número másico, pero poseen igual número de neutrones. Acá tenemos un ejemplo de isótonos: el sodio y el magnesio. Ambos son diferente número atómico, diferente masa atómica, pero igual número de neutrones. Son conceptos que hay para apropiar, y aquí simplemente hay una regla que dice que los isótonos igual número de neutrones, los isóbaros igual número másico o número de A, y los isótopos igual número de protones. Estos son unos términos para que tengan ahí en cuenta, muchachos, para que repasen. ¿Listo? Ahora vamos a una parte para el cierre de la clase, que es tener en cuenta cuando los átomos se cargan eléctricamente. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ahí se escucha. Ya hizo cambio la diapositiva. Perfectamente. Listo. Tenemos que tener en cuenta, recuerden que hablábamos de átomos neutros. Un átomo neutro es cuando está igual cantidad de protones y cantidad número de electrones. Cuando un átomo se enlaza, cuando ya comienza a formar estructuras químicas, comienzan a interactuar los electrones. Recuerden que les dije que los electrones son los encargados de las propiedades químicas de los elementos. Cuando un átomo se enlaza a otro átomo, puede ganar o puede perder electrones. Entonces, allí es donde se convierten en iones. Entonces, un átomo deja de ser neutro y se convierte en un ion. Si el átomo pierde electrones o los cede, se convierte en un elemento, en una carga catiónica o en un catión. Y es porque queda con carga positiva. Quiere decir que ese átomo tiene más protones que electrones. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Pero si por el contrario el átomo gana electrones, o sea, se carga más negativamente, se convierte en un anión. Y esto hace que se cargue negativamente. Son dos conceptos sencillitos. Cuando un átomo gana electrones, se convierte en un anión y toma carga negativa. Cuando pierde electrones, se convierte en un catión y toma carga positiva. O sea, ahí es donde se desequilibran las cargas. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo muy sencillito. Mire, acá tenemos un átomo neutro. Acá tenemos 5 cargas positivas y 5 cargas negativas. Este es un átomo neutro. ¿Qué pasa si un átomo gana electrones? Hace que lleguen más electrones a él. Ese compuesto se llama un anión.
y toma la carga según la cantidad de electrones que lleguen. Por ejemplo, en este átomo tenemos 5 cargas positivas y tenemos 7 cargas negativas. ¿Cuántas cargas negativas hay de más? 2, por lo tanto esta carga es -2 y es un anión. Tengan en cuenta, cuando tiene carga negativa es un anión y el número de cargas depende de la cantidad de electrones que gane. Si solamente gana 1 es -1, si gana 2, -2, -3, -4, eso es dependiendo de la cantidad de electrones que gane. Por el contrario, en este átomo tenemos 5 cargas positivas y 3 cargas negativas. Hay más cargas positivas, por lo tanto este átomo es -2, perdió electrones y se carga y recibe el nombre de catión porque pierde electrones. Son dos conceptos muy sencillitos y hay que tener en cuenta que en las estructuras químicas van a aparecer al lado derecho los signos positivos o negativos. Si es positivo es un catión, si es negativo es un anión. ¿Alguna duda, muchachos? Por favor, en el chat antes de que... Vamos a hacer un ejercicio sencillito. Es la electronegatividad, dicen por acá. No, la electronegatividad lo vamos a ver Ok. más adelante. Esa es la capacidad que tienen los átomos de atraer los electrones. Eso es una propiedad de los átomos, pero más adelante la vamos a ver. Acá solamente estamos viendo cargas eléctricas según la cantidad de partículas subatómicas que tenga el átomo. Aquí tenemos dos átomos. Vamos a fijarnos. Este átomo de sodio, en su estado neutro, tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Está neutro. En su estado iónico, o sea, se va a cargar eléctricamente, va a tener 11 protones y 10 electrones. ¿Cuántos protones tiene? 11, mira, acá van 11 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? 12 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene? Solamente 10. Por favor, ligerito en el chat. ¿Esto es un anión o un catión? ¿Y cuántas cargas negativas o positivas tiene? Tengamos en cuenta que, mire, solamente tiene 10 electrones y 11 protones. Su carga es... Bueno, profe, no entendí. Que si puedes volver a explicar, profe, dicen por acá Aquí los vamos a estudiantes. jugar con las cargas, muchachos. Mira, las cargas, recuerden que hablábamos de cargas neutras. Si habían 11 protones, tienen que haber 11 electrones. ¿Sí? En este ejercicio hay 11 protones y 10 electrones. ¿Qué hay de más? ¿Cargas positivas o cargas negativas? Hay 11 protones y hay 10 electrones. Acá tenemos 11 protones, 12 neutrones y electrones 10. Como hay más cargas positivas, mira, hay más cargas, hay una carga positiva más, este átomo se carga con uno más, tiene una carga positiva y este ion se llama catión. Cuando hay más cargas positivas, se llama catión. Por el contrario, este señor cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Tiene en la capa más externa 7 electrones, en la más interna 8 y en la más interna tiene 2. 2 y 8, 10 y 7, 17. Está neutro. Por el contrario, este ion se altera. Tiene los mismos 17 protones porque es cloro, pero tiene 8 y 8, 16 y 2, 18 electrones. En este caso tiene más cargas negativas que positivas. Tiene 17 protones y 18 electrones. Por lo tanto, tiene una carga negativa y este se llama un anión. Vamos a resolver ligerito esta para que puedan hacer el ejercicio de la clase que les va a quedar activado hasta las 6 de la tarde. ¿Listo, muchachos? Para hacer el repaso. Vamos a hacer esta especie química, el magnesio, el bromo, el oxígeno y el titanio. El magnesio, con dos cargas positivas, tiene una masa de 24 y un número atómico de 12. Los protones, ¿cuántos son? Miren, 12. Z es igual a K, 12. Neutrones. Tiene que sumar los protones más los neutrones para que le dé la A. Por lo tanto, 12 y neutrones, 12. Pero ojo acá, ¿los electrones son iguales?
Tengan en cuenta que son más 12, tiene 2 cargas positivas más. ¿Cuántos electrones serían acá? Ligerito ahí en el chat. Tengan en cuenta que este átomo perdió 2 electrones, porque mire, este más quiere decir que perdió 2 electrones. Si tiene 12 protones, ¿cuántos electrones tiene? Profe, ¿que no responden? Profe, por acá respondieron 10. Muy bien, perfecto, 10 electrones. ¿Por qué? Porque mira, tenía 12 protones, pero perdió 2 electrones. Aquí son 10 electrones. Perfecto, y por lo tanto es un ion catión, porque tiene carga positiva. Vean qué sencillo, muchachos, concentrémonos. En esta, el bromo, número atómico 35, por lo tanto tiene 35 protones. ¿Cuántos neutrones tiene para que la masa sea 79? ¿Cuántos son? A 79 le resto 35 para que me dé los neutrones. ¿Cuánto es el número de neutrones? Bueno, profe, vamos a mirar por acá que nos dicen 10 No, neutrones. neutrones. Aún no responden. Profe, ya son las 5 de la tarde. Ya les vamos a acabar y les dejamos la actividad. 2 minuticos. Listo, profe. ¿Cuánto nos dio esa resta de 79 menos 35? Acá nos tienen que dar 44 neutrones. Ojo, tiene 35 protones, pero ganó un electrón. ¿Cuántos electrones tiene acá? 44 nos dicen por acá. Y 44 neutrones, perfecto. Ahora vamos con los electrones. Tiene 35 protones, pero ganó un electrón más. ¿Cuántos electrones tiene? 10 dicen los estudiantes. No, electrones. Sí, Tiene por acá 30. dice alguien 10 electrones. No, no son 10. A ver, tiene 35. En su estado neutro, tiene 35 protones. Tendría que tener 35 electrones, pero tiene un electrón más. Mire, es un ion. Por lo tanto, aquí serían 36 electrones y esto sería un anión. De forma rápida, en el oxígeno, número atómico 8, Z igual a 8, por lo tanto son 8 protones. Si la masa atómica es 16, pues tienen que haber 8 neutrones, 8 protones más 8 neutrones me va a dar el 16. Pero resulta que este señor ganó 2 electrones más, por lo tanto a esos 8 protones le sumo 2 electrones más y me da 10 electrones. Como tiene carga negativa, esta especie es un anión. Y en este caso es neutro. Si tiene 22 protones, ¿cuántos electrones tiene? Los mismos, 22. Mire, acá no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, esta especie no es un ion, es un átomo neutro. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo les fue con la clase, un repasito. Ahí les queda la actividad hasta las 6 de la tarde, muchachos. Espero que puedan haber ingresado a la plataforma Tommy, ya tengan acceso. Ingresan con el código 310157. Por favor, anoten ese código para el repaso. 310157. Y para el repaso de la actividad que viene desde la semana pasada y profundización de lo que vimos el día de hoy, cerramos con la clase 783031 que va a estar abierta hasta mañana por la noche. Clase de hoy 310157 y el repaso 783031. Muchachos, les encargo hacer el registro en el Forms. Y si no lo tienen, les voy a enviar otro enlace para poder tomar los datos de ustedes. Muchachos, muchas gracias. Espero que el día de hoy hayan aprendido un poco de química. Espero la semana entrante seguir profundizando en química y avanzar a un nivel más profundo para que ustedes puedan prepararse para su prueba de estado. Muchachos, feliz tarde. Dios los bendiga. Muchas gracias. Listo, profe. Muchísimas gracias a ustedes. Recordarle a todos los estudiantes que se encuentran disponibles los links de asistencia.
de la clase del día de hoy. También recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales como @caledutor, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Esperamos que tengan un excelente comienzo de semana, que todo para ustedes gire muy bien y nos vemos mañana en la clase de inglés con la profe Laura. Feliz día para todos.